Viendo la mano de Dios obrando. Tienes que estar preparado y listo para cosas tremendas que Dios hará. Y hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Y algo va a suceder en esta misma noche. Porque Dios va a hablarnos de una manera muy especial. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo. Y voy a leer desde el capítulo 7 de San Mateo, versículos 24 al 29 inclusive. Si tú quieres acompañarme y sumarte en esta lectura, qué bueno es tener la palabra en nuestra boca. Qué bueno es lanzar la palabra. Así que este es un momento muy bueno, muy oportuno y damos lugar a que todos podamos declarar esta palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, lee conmigo si así tú lo quieres y gustas hacerlo, hazlo. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendita palabra de Dios. Den un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Venimos predicando del Sermón del Monte. Este es el mensaje número 16. Capítulo 5 de Mateo, capítulo 6, capítulo 7. Es todo un sermón, un mensaje de Jesús a sus discípulos. Como hemos venido diciendo durante todas estas semanas, toda una multitud vino a Jesús porque su fama había corrido por las sanidades, milagros, por todo lo que él había comenzado a hablar y enseñar. Que toda multitud se agolpó ahí cerca de Jesús, pero Jesús, en vez de ir donde estaba la multitud, tomó a sus discípulos y subió al monte. Y allí Jesús les habló, les enseñó, los instruyó. Y como hemos también mencionado tantas veces en estas semanas, el tema del Sermón del Monte es el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de los cielos. O sea, las buenas nuevas. Esa es la palabra Evangelio. Significa buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino de Dios. Ese reino que Jesús vino. Así comenzó su ministerio Jesús, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Jesús toma tiempo con sus discípulos para decirle en qué consiste el reino de los cielos. Así que el Evangelio del Reino lo hemos podido ver en este Sermón del Monte durante todas estas semanas, 16 semanas. Pero ahora llegamos a la conclusión en estos versículos
está la conclusión. Es como que el Señor entonces está cerrando el tema. Toda conclusión es muy importante. ¿Para qué? Para fijar todo lo que se ha estado diciendo y dándole un punto final. ¿Para qué? Para que se entienda todo lo que, en este caso, Jesús había enseñado a sus discípulos. Por eso, el mensaje de Jesús a sus discípulos está todo concentrado ahí, en todos estos 3 capítulos que tenemos en nuestras Biblias. Ahora, no es que estaba llegando al fin, sino que era el comienzo de algo. Sí, era el fin del mensaje, pero el comienzo de cómo Jesús iba a ampliar, a aclarar, y que se entendiera el significado y el alcance que tiene este mensaje. Entonces Mateo es muy cuidadoso para, a partir de este punto, comenzar a mostrar los hechos de Jesús. En forma cronológica, cómo fue haciendo Jesús su obra. Y gracias al Sermón del Monte se puede entender todo lo demás. Porque si no parecen cosas aisladas y algunas que uno dice, ¿por qué escribió de este tema y salta a otro tema? Es porque todo tiene que ver con lo mismo. Entonces, muy bueno para nosotros haber tomado tiempo durante todas estas semanas para ver con detalle el Sermón del Monte, la enseñanza de Jesús a sus discípulos para que ellos a su vez pudieran enseñar a otros. Y de esta forma el Evangelio llegara inclusive a nosotros en este tiempo. Ahora, déjeme hacer esta aclaración. Lucas, usted va a encontrar en Lucas que toma del Sermón del Monte y lo tiene, algunos aspectos del Sermón del Monte, en distintos capítulos. ¿Por qué eso? Y porque Lucas lo que está haciendo es desarrollando temas específicos. Es distinto a Mateo, pero no significa que no está bien, es correcto. Lucas está tocando temas específicos para lo que está enseñando acerca de Jesús. Y por eso toma pasajes y los va utilizando en distintas partes de su evangelio. Entonces Mateo es muy oportuno, siendo que hemos entrado en el tema de Mateo. Así que todo el Sermón del Monte tiene un mensaje. Y eso es importante. ¿Importante para qué? Para entender lo que Jesús quería decir. Jesús muy bien lo dijo más adelante a los judíos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y por qué no queréis escuchar mi voz. Entonces, hay que escuchar la voz de Dios, pero a su vez entender lo que Jesús quiere decir. Y qué bueno que Mateo concentró todo ese mensaje en uno solo. Ahí está. Y lo tenemos en los 3 capítulos. Capítulo 5, vuelvo a repetir, capítulo 6, capítulo 7, ahí está, el comienzo y el final. Y ahora estamos en el final de ese sermón. Ahora, nos llama la atención cómo termina el sermón. Porque comienza diciendo que Jesús se apartó de la multitud con su discípulo. Ahora, pero al terminar el sermón dice que la gente, usted lo puede tener ahí en el versículo 28, dice que la gente se admiraba. ¿Por qué la gente? Era la multitud, pero si lo había dejado. Es que eso es una peculiaridad de los judíos. Hasta el día de hoy hay algo que es muy característico del pueblo judío. Donde hay algo, pasa algo llamativo, ahí ¡pum!, se concentran todos. Y así era con esta multitud que justamente vino a Jesús. Pero Jesús se aisló, se separó, fue allá con sus discípulos. Pero ellos no se quedaron contentos. Ellos no se quedaron quietos. Y se ve que lo fueron a buscar. ¿Dónde está este Jesús? Allá está, mirá, está enseñando a sus discípulos. Y se fueron. Se fue donde estaba. Y ahí se ve que se pusieron a escuchar cómo Jesús les enseñaba a sus discípulos. Qué interesante. Es que Jesús no se escondió. No se ubicó ahí en un hueco, en una caverna. No. Él se apartó, estaba en ese monte y ahí enseñaba a sus discípulos. Y la gente vino y se ve que los rodeó y estaban todos atentos a ver qué estaba haciendo este Jesús ahora. Por eso algunos,
Cuando llegan a este punto dicen, ¿cómo es eso? Si al principio dice una cosa, parece que ahora es otra. No, 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 es que es así. Ahora Jesús no se dirigió a la multitud, se dirigió a sus discípulos con esta enseñanza. ¿Y por qué? Ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. Porque de eso dependía el Evangelio, de que ellos entendieran lo que Jesús estaba diciendo. Que lo captaran para saber interpretar los hechos de Jesús. Y a su vez de ellos dependía todo el pueblo. La multitud dependía de los discípulos de Jesús. Y el Señor sigue haciendo lo mismo. El Señor sigue hablando y hablando. Y es ahí donde tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Porque el Señor sigue hablando y enseñando. No solamente para que nosotros podamos saberlo y entenderlo, interpretarlo, no, sino también para que podamos volcarlo sobre otros. Para que también podamos ayudar a las generaciones siguientes. No tenemos que pensar solamente en nosotros, bueno, si yo estoy bien. No, 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 es gloria a Dios que tenés que estar bien. ¿Pero por qué? Por amor a los tuyos, aquí y ahora, y por amor a todos los que van a venir después. Gracias a Dios por estos hombres tan fieles que aún el Evangelio llegó a nosotros después de siglos. Gracias a tantas personas que fueron fieles y guardaron la palabra del Señor. Entonces, ¿cuántas personas dependen de cada uno de nosotros? Bien, entonces, ¿dónde estamos parados? En esta imagen que ustedes ya conocen porque fuimos agregando, ampliando. El Sermón del Monte tiene que ver con el Evangelio del Reino. ¿Y cómo Jesús comenzó? Ustedes lo tienen ahí. Hay un numerito al lado de cada imagen. Jesús comenzó el Sermón del Monte hablando y diciéndole a sus discípulos, bienaventurados ustedes son, bienaventurados. ¡Oh, qué bendición! Aún en medio de situaciones, circunstancias, bienaventurados ustedes son. Y después siguió diciendo, ahora ustedes son sal de esta tierra. Ustedes son luz del mundo, o sea, de la gente. Cuando Jesús, la palabra habla de mundo, ¿no? Tiene una de las... hay que interpretar una de las veces que Jesús habla del mundo, es la gente. Entonces, Dios le dijo, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz de ellos. Son luz para todos estos que están perdidos. Todos aquellos que andan en la oscuridad, ustedes son luz para ellos. Pero el Señor sabía a qué se iban a enfrentar ellos como buenos judíos que eran. Y todavía no había venido el tiempo de la gracia, Jesús no había ido a la cruz. Sin embargo, Jesús anticipó algo. Tengan cuidado porque hay una doctrina que han hecho de la ley una ley de justicia propia. Tengan cuidado porque eso es muy fuerte y contradice el mensaje del Evangelio del Reino. Entonces Jesús fue ampliando y mostrando cada aspecto a lo que ellos se iban a enfrentar. No voy a volver a repetir todo, pero para tener una idea, mantener claro el sentido de lo que era el Sermón del Monte. Entonces, la semana pasada vimos que Jesús es el buen pastor. Él es la puerta de las ovejas y es el buen pastor. Hay una puerta estrecha que muchos no la hallan y hay un camino angosto, a diferencia de la puerta ancha y el camino ancho que lleva a la perdición. Pero Jesús es esa puerta. Entonces afirmamos que es importante. ¿Por qué? Porque también iban a venir falsos profetas y muchos que vieron el poder de Dios, pero no tenían una clara identidad con Jesús. Entonces Jesús fue ampliando. Ahora, ¿dónde estamos parados? Estamos aquí, a nuestra derecha, una roca y una casa sobre esa roca. Entonces vamos a desarrollar ese tema en esta noche, pero vamos a descubrir, hay que estar preparados, ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Por qué? Porque todos tenemos una casa. Nos interesa nuestra casa. Buscamos el bien de la casa. Ahora Jesús viene a revelarnos de qué manera se edifica una casa.
y el peligro que hay si no se entiende y si no se oye la voz de Jesús. Ahora, como dije, llegamos al final de este mensaje. Y lo tenemos ahí en el versículo 24. Y fíjense cómo comienza. Cualquiera. Nos está diciendo un grupo selecto, ciertos individuos, cierto orden de personas. No, cualquiera. Cualquiera. Entonces, Jesús está teniendo en cuenta lo que Él estaba diciéndole a sus discípulos. Entonces Jesús les dice concretamente, cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces está haciendo énfasis en el Sermón del Monte. Hola. Entonces Jesús dice cualquiera, sin diferencia alguna. El más pequeño, el más grande, el más entendido, el más apto y el menos ilustrado, más sencillo. Cualquiera. Vos, yo, cualquiera. ¿Y qué dice? Que me oye, dice Jesús, que me oye. Que me oye a mí, dice Jesús. Entonces hay muchas voces que hay rodeándonos, voces que llegan a nosotros, voces externas y de todo tipo, pero también hay voces internas, como dijo el rey Saúl, me dije. Hay mucha gente que no solamente está prestando atención a las voces de afuera, sino también se está oyendo a sí mismo. Ahora Jesús está diciendo algo muy claro. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros captemos. Porque Jesús lo dijo, cualquiera que me oye. Ahora, qué interesante que podemos oír la voz de Dios. Podemos oír a Jesús. Y dígame, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que sintonizar algún medio, algo externo por allá, ¿Hay algún sistema para oír a Jesús? Sí, hay una manera de oír, como hemos dicho en otras oportunidades. Se oye a Jesús mirando la palabra, observando, prestando atención a lo que está escrito. Entonces, podemos oír a Dios cuando leemos lo que está escrito, porque esto es palabra de Dios y es viva y eficaz. No es papel y tinta simplemente, sino que lo que está escrito es sagrado, lo que está escrito es importante, por eso yo no lo comparto con nada, lo tengo bien apartada, la llevo conmigo, no es la única, la tengo bien subrayada. ¿Por qué? Porque en la medida que yo leo y no comparto esta lectura con nada, con Instagram, con Facebook, con nada, solamente es palabra de Dios y la tengo. No digo que lo otro está mal, pero digo que hay que tener claro que esta es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Y mirando bien lo que está escrito. Por eso Jesús dijo, cualquiera pues que me oye. Y está hablando ese Sermón del Monte. ¿Y qué dice Jesús? Cualquiera que me oye estas palabras. Entonces está haciendo énfasis sobre todo lo que Él les estuvo compartiendo y que en este gráfico tratamos de abarcar todos esos temas de un solo mensaje. Hola. Entonces Jesús está diciendo cualquiera que me oye. Entonces hay que prestar atención. Ahora no es fácil, yo sé que no es fácil. Como dije, hay muchas voces externas e internas que intentan apagar la voz de Dios, que intentan dejar a un lado la palabra, que intenta ser el centro de atención. Entonces uno tiene que esforzarse por oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que sigue.
Cualquiera pues que me oye estas palabras. Y aquí viene algo que Jesús agrega. Y aquí es donde tenemos en primer momento algo que nos deja ahí un poquito sin entender todo lo que quiere decir Jesús. Porque de pronto dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ay, ¿cómo es eso? Prepárate entonces para lo que viene. ¿Por qué? Porque él habla de hacer la palabra. Este verbo hacer, que significa poner, practicar, procurar, causar, tiene un sentido distinto de cómo se conjuga en el mundo. Si yo digo, para ir abriendo el tema, yo hago lo que quiero, yo hago, el verbo hacer, lo que quiero, la responsabilidad de lo que estoy diciendo es mía. Porque yo estoy haciendo y diciendo lo que yo quiero. Y estoy haciendo uso de mi voluntad para alcanzar un fin. Entonces yo hago aquello que yo considero que está bien. Entonces pongo fuerza, energía, voluntad e intento que no me molesten en lo que estoy haciendo. Finalmente, este hacer, tiene que ver con mi persona. Estoy dando un ejemplo. Pero a diferencia del Evangelio del Reino, a diferencia de este reino que vino de los cielos, a diferencia del Maestro de Maestros que es Jesús, Jesús viene diciendo, estas son mis palabras. Y el que escucha mis palabras y las hace. ¿Qué significa eso? Ya ahí conjugar este verbo es medio raro. Porque lo que Jesús está diciendo, para que yo lo aplique a mi vida, yo hago palabras. No suena a nuestro oído como algo que se entienda. Pero eso es lo que está Jesús diciendo. Eso es lo que Jesús quiere que se entienda. Así que conjugar este verbo en este contexto es decir, yo hago palabras, las palabras, tú haces las palabras, él hace las palabras, nosotros hacemos las palabras, vosotros hacéis las palabras, ellos hacen las palabras. Es el verbo, ¿no? No suena bien a nuestro oído porque no estamos acostumbrados a algo semejante. Pero tiene sentido en el contexto bíblico. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que es humano, esa expresión es bíblica, carne, porque está hablando de la naturaleza humana. Todo lo que el hombre es, dice la carne, para nada aprovecha, para nada aprovecha.
para nada aprovecha. Entonces, por más que yo diga, yo hago lo que quiero, para nada aprovecha. Pero Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, las palabras son espíritu y son vida. Hola. Entonces Jesús viene ahora a descubrirnos un secreto espiritual. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace. O sea, hace las palabras. ¿Qué significa eso? Que las palabras de Jesús, las palabras en este caso, como el Sermón del Monte, tienen que tener y necesitan tener un protagonismo especial en aquellos que oyen a Jesús. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, sino la palabra. Yo tengo que hacer las palabras, tengo que darle lugar. Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Por eso hemos cantado. ¿Por qué Él dijo? Porque Él dijo. Y fue hecho. ¡Qué poder! Él mandó y existió. Por eso ahí entendemos Gálatas 2:20. Un versículo que nos deja medio ahí diciendo, oh, qué tremendo. ¿Por qué? Porque en ese versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya, si estoy crucificado con Jesús, ¿cuál es el resultado? Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vivo más yo no. Porque estoy crucificado, ya morí hace más de 2000 años. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi realidad humana, lo vivo en la fe de Él. Es la fe de Él en mí. Es la fe de Él en mí. Lo que yo ahora vivo, la fe de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es hacer la palabra. No depende si yo entiendo o no entiendo. No depende si yo quiero, si yo lo siento. Porque algunos dicen, cuando yo lo sienta, entonces jamás lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no siente jamás. ¿Por qué? Porque eso es renunciar a uno mismo. Jesús dijo, el que quiere seguirlo a Él, tiene que renunciar a su propia vida. Decir, basta conmigo. Lo voy a dejar a Él y hacer las palabras de Jesús. Hacerlas es darle lugar para que esa palabra opere. Vamos ya aclarando más todavía. Si usted va a Lucas, capítulo 5, Jesús fue al mar de Galilea y en la orilla vio que venían 2 barcas, por lo menos había 2 barcas. En una de ellas estaba Pedro, Simón Pedro. Y cuando se acercaron, el Señor les dice, ¡ey! ¡Boguen mar adentro y pesquen! ¡Echen la red allá! Y el que venía, que era un experto pescador, que siempre cuando decía, hay pique, porque los buenos pescadores tienen un olfato bárbaro. Saben cuándo, de qué manera, dónde, ¿no? Y el otro que estaba viniendo ahí con una cara, dice, ¿qué me estás diciendo? Hemos intentado toda la noche, tirar la red aquí, allá, y decir, no, puede ser más allá, unos metros más allá, y no hemos pescado nada. Pero algo pasó en este Simón Pedro, algo operó en él. Eso es obra del Espíritu Santo. Porque entonces se dio cuenta que el que estaba diciéndole eso era el Señor. Y dijo, Señor,
Aunque nuestra realidad, nuestra experiencia, que acá no pasa nada. Más en tu palabra, y esa palabra en griego es rema, más en tu rema, en esa palabra específica que vino de la palabra de la boca de Jesús, más en tu rema echaré la red. Y allá se fueron. Y echaron la red, y ustedes léanlo después, dice que las redes se llenaron de peces, porque estaban esperando la orden. Yo siempre imagino. Antes de eso, el Espíritu Santo dijo, bueno, cuidado, nadie dentro de la red, hay algo que Dios quiere hacer con esto. Entonces, cuando Jesús dijo, echen la red, y Pedro dijo, ahora sí, en tu rema, en tu palabra, voy a actuar, voy a echar la red. Todos los peces se metieron adentro. Y como había demasiado, entonces Pedro llamó a la otra barca de sus amigos y vino y también se llenó esa red de peces. El hacer la palabra es dejar que la palabra opere. Es dejar que esa palabra opere. Es dejar que esa palabra opere. Y no depende de las circunstancias, no depende de uno mismo, no depende si lo entiendo o no lo entiendo. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Si alguien atrevido, dispuesto a probar a Dios, dispuesto a obedecer a Dios, dice, bueno, a ver, un versículo, ¿qué versículo puedo tomar? Y del capítulo 5, versículo 43. Hay 4 verbos también ahí. Amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y persiguen. Entonces el creyente dice, si Jesús lo dijo, entonces yo ahora comienza a amar. Y da testimonio, estoy amando a mis enemigos. Estoy bendiciendo a los que me maldicen. Estoy haciendo bien a los que me aborrecen. Y estoy orando por los que me ultrajan y me persiguen. Y cualquiera que pueda oír esta forma y esta manera de hablar, diría, pero sos vos que lo estás haciendo. A vos se te ocurre meterte en ese lío. ¿Desde cuándo? Cuando vos antes no soportabas nada. Pero finalmente sos vos que dijiste, bueno, un cambio de pensamiento, de buenas intenciones, de un buen deseo. A ver, voy a probar. ¿Es correcto eso? No. Porque Jesús dijo, el que me oye y las hace. Entonces, el que oye que Jesús quiere, en todo el Sermón del Monte, amar a los enemigos, a aquellos que nos gruñen, bendecir, hacer bien y orar. Si esto de pronto surge y sale a la luz, es porque ese que oyó la voz de Jesús, las palabras de Jesús, está haciendo, ¿qué está haciendo? Que las palabras operen. Está haciendo que la palabra tenga poder. Está haciendo que esas palabras ahora se manifiesten a través del que oye y le cree a Jesús. Hola. ¿Se entiende? Entonces el Señor viene hablándonos. Hay rema de Dios. Por eso usamos, cada semana decimos que hay rema
de Dios. Hay una palabra específica. Por eso venimos el día domingo, porque es el día del Señor. Nos congregamos. ¿Por qué? Para poder escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra entonces la pongamos en obra. Hay que hacer las palabras. Hay que hacerlas. Entonces tenemos una palabra hoy. La rema. ¿Cuál es? Que la iglesia oye, hace las palabras de Jesús, no edifica sobre la arena y enseña con autoridad porque tiene doctrina. Esa es la rema, es lo específico de todo el mensaje que estamos declarando ahora. Tenemos una rema anual, la hemos cantado. Y el Señor nos ha dicho, pasad. Pasad por las puertas. Son las puertas que Él abre. Y por amor al pueblo, por amor a la iglesia, barred el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. Oh, ¿por qué? Porque el Señor viene. El Señor viene. Y viene con recompensa. Viene con paga. Y delante de Él su obra. ¡Ey! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la palabra. ¿Cómo? Creyéndola. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? A uno ya está aprendiendo a contestar. No está contestando, ¿qué querés que te diga? Ya no contestamos así. Y mirá, la situación es difícil. Ya no se puede vivir. No hay salida ya. Todo es difícil. Y hasta la vida cristiana es difícil. ¡Ey! No. Porque Jesús entonces utiliza algo y dice lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. 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 Y ahora, esa palabra prudente significa sensato, sagaz, discreto, cauto, con habilidades prácticas e inteligente. Eso es prudente. Entonces aquí, ¿quiénes son los prudentes? Y porque Jesús dijo, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Que edificó sobre la roca. ¿Y cómo edificó sobre la roca? Bueno, hay 4 cosas que quiero resaltar. ¿Quiénes son los prudentes? Y los que ponen a Jesús por fundamento. ¿Cómo te va? Mejor imposible. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús. Y Jesús es el que me dice lo que me dijo. Y estoy haciendo lo que dice la palabra, lo que Él me dijo. Lo que Él nos dijo como iglesia. Que somos bienaventurados. Que somos sal de esta tierra para transformar esta tierra. Que somos luz donde hay tiniebla. ¿Cómo va mejor que nunca? Entonces, ¿quiénes son los prudentes? Los que edifican su casa de esta manera. Porque ponen a Jesús por fundamento. Segundo, porque buscan edificar sobre las palabras de Jesús. ¿Pero vos te parece que te va a ir bien? Es que no puede irme mal. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová, ¿se acuerdan del Salmo 1? Lo cantamos. ¿Cómo termina? Que todo le saldrá bien. 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 Y si Jesús dice que todo saldrá bien, me va a salir bien a mí también. Entonces uno elige la canción ya. Ya no canta más. Las penas son de nosotros.
Las vaquitas se las llevó el ajeno. No, pará, no cantes eso en tonos menores encima. ¿Qué cantamos? El Salmo 1, porque es palabra de Jesús. Bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, yo tengo delicias. ¿Qué te comiste hoy? No, la palabra de Jesús puede ser. Pero la palabra dice que tengo delicias a su diestra. Y que soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, si tiene suerte. No. Hola. Ahora, ¿qué significa con que pone a Jesús, o estos prudentes que ponen a Jesús como fundamento, que buscan edificar sobre las palabras de Jesús? Es que son los que hacen la palabra, que lanzan la palabra, que la toman y la lanzan. Entonces, lanzan la palabra y se esfuerzan en esa palabra conforme a esa palabra. Y por tanto comprueban las obras de la palabra. Sí, yo hoy me levanté con una depre, pero me acordé que Jesús dijo que todo lo que haga por meditar en su palabra, por poner a Jesús en primer lugar, porque busco el reino y su justicia y hago las palabras, las hago, aquí están, todo me saldrá bien. Y chau depre, no quedó nada. Jesús es muy práctico. Y Él sabe por qué. Ahora, pero vos no sufrís nada. Sí. ¿Qué sufro? ¿Qué sufren los prudentes? Lo dice acá. Descendió lluvia. Y yo que esperaba que hubiera sol, descendió lluvia. Y no esa lluvia que moja un poquitito. Lluvia torrencial. Descendió lluvia, vinieron ríos, encima de mojado. Vinieron ríos. ¿Por qué? Porque la cosa se puso difícil. Ríos que arrastran. ¿Vieron cuando llueve demasiado se junta el agua y hay una inundación y es como un río, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el mar, cuando las aguas del mar suben, es porque los vientos están soplando fuerte. Yo les comentaba esta mañana a los hermanos, cuando llegamos a España, ahora hace poco tiempo, ¿qué hará? ¿Un mes atrás? ¿2 meses? ¿Qué sé yo cuánto? No sé. Bueno, cuando fuimos la última vez, llegamos unos días de lluvia y lluvia. Yo digo, ¿dónde está esta España? Que siempre se habla, ¿no? Y la zona donde vive nuestro hijo es una zona turística. Así que tiene unas playas, se las recomiendo. Pero no vayan a la casa de mi hijo que no tiene lugar. Pero llegamos y entonces el primer día caminamos por la playa, porque en un momento que estaba despejado. Pero llovió y los vientos hicieron que el mar subiera de nivel. El resultado fue que en un momento David y Romina nos dijeron, no queda playa. ¿Por qué? Porque las aguas subieron tanto que arrastraron la arena. Y verdad, las playas que eran bastante amplias, grandes, lindas, desaparecieron. Tanto que después tuvieron que traer camionadas de arena, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona turística y si no hay playa, ¿qué van a hacer? Pero eso es lo que pasa cuando surgen las dificultades, las circunstancias parecen adversas, que es como que perdemos ciertas cosas. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, interesante que Jesús dijo que a los prudentes, los que oyen estas palabras y las hacen, aunque venga
descienda la lluvia, vengan los ríos y soplen los vientos y golpeen contra la casa. Ahí está la diferencia. Esa casa no cae. No cae. No cae. ¡Ey! ¿Todo por qué? Por hacer la palabra. Por darle lugar a la palabra. Porque en vez de cantar en tonos menores, exalto a mi Dios y declaro lo que dice Dios. ¿Y por qué? Porque tomo nota y siempre estoy repitiendo y diciendo lo que Dios está diciendo a la iglesia. Parecemos loros, pero gloria a Dios, somos loros benditos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La vida cristiana es fácil, solamente que hay muchos cabezones. Que dicen, no. Bueno, ahí viene la otra parte. Hermano, permanecer en pie y que nuestra casa permanezca en pie es seguro en Jesús. No hay ninguna posibilidad de que nuestras casas caigan. Ahora Jesús tiene que decir, pero cualquiera, otra vez cualquiera, que me oye estas palabras. Bueno, estos son medios cristianos. Que me oyen estas palabras y no las hace. Porque en vez de hacer las palabras, hablan desde su propio corazón. Y la cosa no es fácil. Y todo depende de la lente con que se mire. Y bueno, quizás, pero es difícil. Entonces lo que sale de la boca, no proviene de Dios. No se es obediente a la fe. Porque ser obediente a la fe es que uno tiene certeza de lo que se espera, convicción de lo que aún no se ve, pero uno está convencido. Entonces la fe cuando opera en uno es que uno declara lo que Dios dice aunque uno no lo ve. ¿No fue la fe de Abraham? Cuando el Señor dijo, te voy a dar un hijo. ¿Cuándo? Ahora, con 100 años encima y una mujer de 90 años y toda la vida estéril, pero dice que él, por esa palabra que estaba en su boca, la declaró y no dudó, sino que dio gloria a Dios porque le creyó a Dios y comenzó a declarar lo que Dios iba a hacer con ellos. Y Dios les dio el hijo cuando nunca, jamás, humanamente hubiera podido ser. Y ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que puede hacer milagros. Lo imposible es posible. Pero Jesús dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿le compararé a un hombre? ¿A un hombre? ¿Le compararé? No es lo que yo quiero, dice Jesús, pero le compararé con un hombre insensato. Insensato. Que edificó su casa sobre la arena. No sobre la roca. Sobre la roca hay que trabajar duro. Hay que hacer mucho esfuerzo. Hay que picar, hay que ahondar en la roca para poder poner los cimientos ahí, ¿no? Pero ¿quiénes son los insensatos? Insensatos, es muy interesante la expresión, porque habla de necio, de absurdo, de ignorante. Nadie busca la destrucción de su casa. Nadie está diciendo, si en un año voy a ver si las cosas se vienen todo abajo. Dentro de 2 años espero que el techo se me caiga en la cabeza. No, nadie está pensando así. Pero ¿por qué el insensato? Y acá hay 2 cosas que queremos decir con respecto a ser insensato. ¿Por qué? Porque el insensato piensa, o los insensatos piensan, que nada malo le va a suceder. No está para tanto.
Si yo con tal de ir a la iglesia, ya está. Voy, ficho, ya vine. Pastor, aquí estoy, ¿eh? Ah, bueno, Dios te bendiga. No es para tanto eso de anotar, de ver los pasajes, los versículos y aprender de memoria los versículos y repetir los versículos y cantarlos. No, ¿para qué cantemos otra cosa? Bueno, son los que dicen no es para tanto, nada malo, que nada malo les puede suceder. Entonces, hermano, hay mucha gente que está en ese camino de perdición. ¿Por qué? Porque le da importancia a lo que es valioso, a lo que es eterno. Algunos vienen a la iglesia si tienen ganas y si no, no vienen. Algunos toman en cuenta lo que se está hablando en la iglesia, si les interesa, si les llama la atención, y si no, totalmente desconocen. Ignoran, no les interesa qué se está diciendo, qué se está haciendo. ¿Quiénes son los insensatos? Los que se despreocupan porque no se quieren ocupar de las cosas de Dios. No están entendiendo el sistema, déjenme usar esa palabra. No están entendiendo cómo Dios opera y cómo Dios ha preparado todo para que todos nosotros vivamos a un nivel de excelencia, de bendición, donde podemos ser victoriosos y cambiar la vida, cambiar a otros, cambiar una existencia, cambiar el futuro. Pero hay algunos que son tan livianos que dicen, yo puedo estar donde estoy, si voy a la iglesia, bien, si no voy a la iglesia, todo lo mismo. Y si dejo lo que dicen de lado, eso de pasar, ¿qué es eso de pasar? Pasar las puertas, ¿qué puertas? No entienden nada. No saben lo que Dios está haciendo en este tiempo con la iglesia. Hola, no quiero enfatizar demasiado, pero Jesús lo habló. ¿Quiénes son los insensatos? Los que escuchan, pero no las hacen, no hacen la palabra, no le dan lugar, no le dan vigencia, no la lanzan, no están viviendo lejos de lo que dice la palabra. Hola. Son los que dicen nada malo va a pasar. ¿Y qué sucede? Es que no entienden las palabras de Jesús, no las entienden. No sé si estoy de acuerdo con lo que se está hablando, lo que está haciendo la iglesia. No sé si estoy de acuerdo. Oh, qué fácil para el hombre quedarse a un costado. Permanecer en una actitud pasiva. Y llegar a no hablar bien. Pero ¿qué dice Jesús? Y eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Dice cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es estar bien. Busca lo fácil, lo sencillo, lo que sea. Bueno, no hay que dedicar tanto tiempo, no hay que esforzarse tanto. ¿Qué quieren? ¿Que me lleve la cama a la iglesia? Bueno, es otro tema. Pero lo mismo. Entonces dice, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Lo mismo que con... Vos no estás aquí por casualidad, ni estás escuchando y viendo este video por casualidad. ¿Por qué? Porque Jesús está buscando discípulos que escuchen y entiendan lo que Él está enseñando. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Entonces, hermano, abrí tu corazón. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Y orá por aquellos que están en peligro. Cuidado con aquellos que edifican su casa sobre la arena. Por más buenas intenciones que tengan, se les va a venir abajo. Va a ser grande la ruina. Que Dios tenga misericordia. Pero de ti depende la generación que está contigo y las generaciones que seguirán. Que Dios nos encuentre siendo hombres fieles hasta el final. Inclina tu rostro ahí donde estás.
Señor Jesús, con cuánta claridad le hablaste a tus discípulos. Y eran buenos discípulos, porque se abrieron a tu verdad. Y gracias a ellos, a partir del día de Pentecostés, enseñaron la doctrina que ellos habían aprendido. Y llenaron Jerusalén con esa sana doctrina. Y es lo que después corrió por el mundo. Y Pablo fue aquel hombre que llevó este evangelio a las naciones. Señor, hoy estamos nosotros que en nuestra boca, Señor, esté presente tu palabra. Y que hagamos tu palabra. Que hagamos tu palabra. Porque tus palabras son grandes, poderosas. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Yo pido, Señor, ahora por aquellos que están prestando atención, oídos a otras voces, que se están dejando llevar por voces extrañas y ajenas, que puedan cerrar, Señor, todo vínculo, toda conexión, toda relación, que puedan definirse por ti, Señor, y decir: yo voy a vivir agradando a Dios, haciendo las palabras de Jesús. Aquellos que han edificado mal, que han querido dar espacio a sus hijos, a sus familias, parientes y amigos, bajo un techo inseguro, porque no están viviendo la palabra, no es conforme a la doctrina de Cristo. Ten misericordia, Señor, para que cuando descienda la lluvia y vengan los ríos y soplen los vientos, no terminen en la ruina, deshechos, arruinados y avergonzados, sino que cada uno de nosotros afirme la verdad de Dios. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos decir: yo y mi casa serviremos a Dios. Y establecer el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Señor. Estamos en días difíciles. Nuestros niños, nuestros jóvenes, aún nosotros mayores. Hay presiones sobre la mente. Hay pensamientos, hay doctrinas cerradas, equivocadas. Señor, hay quienes se dejan llevar aún por sus sueños, como si fuera voz de Dios, y encaminan mal sus vidas sin prestar atención a tu palabra, y hablan y hablan y hablan de lo que sienten, lo que viven, conforme a lo que ven. Señor mío y Dios mío, tú has declarado que somos más que bienaventurados. Somos bienaventurados. Y nos has puesto por sal y luz. Y que nuestra vida tiene sentido y propósito. Pero te pido, Señor, que nuestra boca se abra y que demos esos pasos de fe en la dirección que tu palabra nos indica, Señor. Así como Pedro, cuando vio el milagro, corrió y se postró delante de Jesús. Se humilló, pero reconoció que
que el Señor es el que tiene toda autoridad y poder. Así también nosotros, que sepamos postrarnos en tu presencia y reconocer que tú eres grande, que tú eres poderoso. Señor, estas palabras que tú has puesto en nuestra boca no son palabras mágicas como para decir, las digo y todo va a ser distinto, sino que la fe esté operando, Señor, ahí. Así fue cuando tú fuiste, Señor, tentado por Satanás. Y Satanás te dijo, di la palabra sabiendo cuánto poder hay, pero simplemente para satisfacer deseos personales. Tú no le contestaste. No fuiste para luchar contra él, convenciendo lo contrario, todo lo contrario. La palabra en tu boca fue la que le respondió. Y el diablo tuvo que apartarse de ti, Señor. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. La palabra es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de 2 filos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Estamos en la presencia de Dios. Conforme a cómo estamos orando, ahí donde están, nadie salga, nadie se mueva. Esto es algo muy importante. Yo te invito a levantar tus manos al cielo. Decirle, Señor, yo quiero hacer tus palabras. Yo quiero hacer tus palabras. Yo quiero ser obediente a tu voz. Decláralo, decláralo. Que eso esté en tu corazón sea ensanchado ahora. Ensancha tu corazón a las bendiciones de Dios. Conságrate a Él. Vas a ver cambios en ti. Y tú vas a ser quien cambie la vida de otros por el poder de la palabra de Dios. Todo lo que Dios tiene para ti es grande y maravilloso. Abre tu corazón, abre tu corazón. Este es el momento, es el tiempo.